cercanos a terminar el primer semestre. Así que, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido la experiencia en lenguaje? Para mí, profe, buena. ¿Por qué, Cristina? En algunas cosas me queda duda. Por ejemplo, en la última guía, no sé si me equivoqué o no, pero no supe diferenciar si era una opinión o era un diálogo o era un argumento definitivo, porque la persona que explica el texto después firma con su nombre para el Ah, la tema de carta la del obesidad. director. Ya. Claro, entonces me quedé con esa duda después. Dije, no, pero si firmó es porque ella está asegurando algo afirmativo con argumento. Entonces, pero en realidad no me ha sido tan complicado el lenguaje. Mi ramo más complejo es matemática. Ahí Ya. la sufro. Matemáticas saca canas muchas veces. Sí, sí. Lo que comenta Somos dos. sí, lo que comenta Cristina lo vamos a ver hoy día. ¿Ya? Veo que Jessica se unió. Hola, Jessica. Sí, hola, profesora. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, sí. Qué bueno, qué bueno. No sé si les parece que comencemos. Vamos a presentar con esta presentación. Vamos a partir con esta presentación. No sé si ustedes la ven ahí compartiendo pantalla. Sí, Sí, se ve. sí, ¿Se ve? tutoría Ya. de lenguaje se ve, sí. Tutoría de lenguaje, sí. Sí. Vamos a retroalimentar varios temas porque en el fondo tenemos dos retroalimentaciones pendientes. Pero antes de esto vamos a avanzar a la segunda lámina. Vean que vamos a avanzar ahí. Primero quiero partir por esto, por darles las gracias por su compromiso, por su trabajo constante. Han sido en general súper disciplinados en entregar los formularios, en mandarlos. Y recordar que en el fondo eso es el éxito, repetir una cosa día tras día para llegar, ¿no es cierto?, a la meta. Así que solo el ser constante nos asegura que lleguemos al final. Y en matemáticas pasa lo mismo, ¿eh? Esto no es solo para el lenguaje, para todo, para matemática también. Y ojalá que se lo propongan así como esto no me lo va a ganar, matemáticas no me lo va a ganar, ciencias tampoco me lo va a ganar, lenguaje tampoco, porque ustedes son mucho más que un ramo, que una disciplina, son mucho más que matemática, mucho más que biología, mucho más que inglés, así que es solo que hay que ser constante, no dejarse decaer, no dejarse vencer por los obstáculos. Yo sé que muchas veces uno lo piensa si esto vale la pena o no vale la pena, pero sí vale la pena. Así que eso tienen que estar súper convencidos. Sí vale la pena y sí se puede. Sí se puede. Eso también vamos a hablar después al final de la presentación. Pero bueno, partimos por eso, por darle las gracias por su compromiso y por entregar los formularios en forma constante. Si yo doy una semana para entregarlo, si el lunes no alcanzaron, ojalá el martes, pero no se queden atrás y entréguenlo, ¿ya? Si por algún motivo el miércoles se dan cuenta que no lo han entregado, entréguenlo, ¿ya? Mándenlo el miércoles, no importa. Algunos de ustedes me escriben en forma personal cuando lo mandan atrasados y yo se lo agradezco porque generalmente entre lunes y martes corrijo el grupo. Entonces, si ustedes se atrasan y mandan el miércoles, por ejemplo, si me escriben, mejor porque así yo reviso que quienes han mandado después un poco atrasados, ¿ya? Pero mándenlo, no se queden sin mandarlo. Vamos a recordar, pasamos a la tercera lámina y vamos a recordar algo que vimos al principio del año. Vea si me puedes cambiar ahí, muchas gracias. ¿Se acuerdan? Ese esquema era el clásico esquema, que lo hemos visto varias veces, de los textos literarios y no literarios. ¿Por qué lo pongo de nuevo aquí? Porque, bueno, yo les dije esa vez al principio de año que era justamente nuestra hoja de ruta. Los textos no literarios son los que hemos estado trabajando hasta el momento. Son los textos que son más bien objetivos, ¿no es cierto?, que son claros, que entregan una información, y dentro de eso nosotros vimos los textos primero expositivos y después los textos argumentativos. Vimos la carta al director, vimos el editorial, vimos la columna de opinión, por ejemplo, ¿ya? Todo eso se encuentra en la parte de abajo del esquema, en lo más oscuro, en los textos no literarios. Pero
después de hoy, o sea, el próximo lunes, para decirlo más fácil, empezamos con los textos literarios, ya que es la segunda patita del curso, la segunda unidad, y ahí vamos a empezar entonces a hablar de cuentos, de poemas, de fragmentos, textos narrativos, obras dramáticas también podemos leer, es decir, el próximo lunes empezamos con los textos literarios. Y después vamos a tener, igual que hicimos el lunes pasado, una evaluación de textos solamente literarios para después empezar con los repasos, ¿ya? Entonces, si vemos el calendario de junio, que es lo que nos corresponde ahora en nuestro plan, si ustedes se fijan, bueno, hoy día, ¿no es cierto?, estamos en esta retroalimentación, en la tutoría, y viene la clase 7, 8 y 9, donde vamos a trabajar solo con textos literarios, ¿ya? Así que es bien importante la retroalimentación de hoy, los comentarios que hagamos, que veamos en qué me equivoqué y en qué no, en qué estuve bien y qué estuve equivocado, para el próximo lunes con los textos literarios, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está la fecha, el tema de cada clase, y recuerden que los recursos son tanto el formulario como los cuadernillos, los textos, si algunos lo tienen físicamente, no sé si lo ven ahí, son estos cuadernillos, ¿no es cierto?, que son 6, si no me equivoco, por cada curso. Lo pueden ver online o más adelante los vamos a poder, ojalá que los podamos entregar físicamente. Bien, vamos a la revisión, perdón, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Está como claro el panorama hacia dónde vamos? ¿Sí? Ya. Sí, súper claro, profesora. Sí, súper claro, ya. Gracias. Seguimos avanzando entonces. Nos vamos a la revisión de la clase número 5. La clase 5 no fue la del lunes pasado, fue la anterior, ¿ya? Donde vimos la publicidad y la propaganda. Vamos a recordar justamente la diferencia entre publicidad y propaganda. Ambos son afiches, ¿cierto? Pero con objetivos distintos. La publicidad siempre va a tener como objetivo persuadirte, convencerte. Acuérdense que todo esto lo estamos viendo dentro del texto argumentativo, pero la publicidad apunta a que tú compres un producto o un servicio. Cuando hablamos de productos, por ejemplo, la Coca-Cola, que es como el símbolo del consumismo. Pero también puede ser un servicio. Por ejemplo, Intel, Movistar, cualquier compañía que nos ofrezca minutos, ¿no es cierto?, conexión a internet, etc. Eso es un servicio, ¿ya? Pero también podemos adquirir productos, pantalones, bebidas, ropa, zapatillas, etc. La propaganda, en cambio, es para que nosotros actuemos de determinada forma. Y por eso, bueno, ahí está el ejemplo del vacúnate, pero, por ejemplo, cuando hablamos de propaganda electoral, ¿por qué es propaganda electoral? Porque lo que se nos busca es que nosotros votemos por alguien determinado, no que compremos algo, sino que actuemos de una forma y esa actuación es votando por alguien, ¿ya? Por un determinado candidato. El próximo domingo tenemos que votar por uno de los 2 gobernadores. Eso es propaganda electoral. Entonces acuérdense de eso. Propaganda es cuando apunta a la acción. No sé si se acuerdan, a lo mejor yo estoy muy vieja, pero cuando hubo una campaña de toma leche, no decía qué marca. ¿Te acuerdas, Sara? Que era Sí. toma la leche. No era salían como actores tomando leche. Exactamente. No era toma leche Soprole o toma leche Colún, no era eso, era simplemente tomar leche, ¿ya? Sí. Eso es propaganda. Si Soprole dice compra este yogur o esta leche, eso es publicidad. Pero lo otro era simplemente propaganda, porque la idea era que la población tomara más leche. O el huevo. Persuadir, convencer. Exactamente, Sara. Persuadir o convencer de incluir más leche en nuestra dieta. O no sé si se acuerdan el huevo también. Han habido campañas del huevo.
¿no es cierto? Consumamos más huevos, una proteína sana, es bueno. Esos son propagandas porque nos quieren persuadir, pero apuntan a nuestros hábitos o a nuestras acciones. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, profe. ¿Sí? La publicidad Sí. se compra, ¿ya? Se adquiere un producto, acuérdense de la Coca-Cola, que yo creo que es como el símbolo del consumismo, o un servicio, ¿ya? Que puede ser, como les decía, no sé, algún paquete de minutos, internet, etc. Vamos a avanzar y vamos a ver la imagen de este afiche, es el que salía en esa clase, con que trabajamos esa clase, ¿ya? ¿Se acuerdan, cierto? Mamá, hazlo por nosotros, actúa ante el maltratador, tolerancia cero. Si ustedes se fijan, bueno, varios hicieron hincapié en los ojitos del niño, pero ahí no solo hay ojitos, hay letras grandes, el actúa es fuerte, es grande, llama la atención. El color, los colores que se usan no es al azar tampoco, y hay una buena combinación entre imagen y texto. El texto es poco, no hay mucha palabra, pero Es muy es expresivo, claro. profe. Es muy, perdón, Es muy expresivo. es muy, Cristina, sí, es muy expresivo. No solo es expresivo los ojos, sino que también el mensaje es fuerte. Sí. ¿Ya? Entonces, Claro. esa es una pregunta que viene más adelante. La primera pregunta, si avanzamos, era si es propaganda o publicidad. Si no me equivoco, ahí no la puse porque si no me equivoco, todos lo tuvieron bueno y estamos todos de acuerdo que es propaganda. ¿Ya? Porque va a la acción, va a los hábitos, no a la violencia contra la mujer. ¿Ya? Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. No es publicidad porque no vamos a adquirir nada, no vamos a comprar nada, no se nos invita a comprar nada. ¿Ya? Entonces, propaganda y estábamos todos de acuerdo. Donde no estuvimos tan de acuerdo, donde sí hubo alguna diferencia, en la segunda pregunta, donde dice, ¿a qué público está dirigido este afiche? ¿A quién está dirigido? ¿Quién es el receptor? ¿A quién apunta el afiche? La respuesta correcta es a las mujeres que son violentadas por sus parejas. Aquí varios se equivocaron, porque algunos se confundieron con que está dirigido a los niños o está dirigido a los hombres para que no maltraten a las mujeres. Pero el que tiene que actuar es la mujer que es agredida por el hombre, ¿ya? Entonces, ¿a quién está dirigido? Es a la mujer, y no a cualquier mujer, a las violentadas por sus parejas. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ya, pregúntenme, porfa. Sí, se entiende. Cuando quieran interrumpir, ¿ya? No hay ningún problema, porque es súper importante que las cosas nos queden claras. La pregunta entonces, ¿a quién está dirigido? O sea, ¿a quién va ese mensaje? Es a ¿quién tiene que actuar? Las mujeres, ¿ya? No los niños ni los hombres, las mujeres. Después venía una pregunta, ¿cuál es el propósito principal? Que es persuadir, ¿ya? Y ahí también no la puse aquí en la lámina porque todos lo tuvieron bueno. Es persuadir y no es informar. No sé si todos lo vieron bueno. Uno que otro por ahí puso informar. Pero no es informar porque no te dicen a quién llamar, dónde llamar, a qué institución puedes recurrir, por ejemplo, o qué hay que hacer frente a un acto de violencia. Aquí lo único que te están diciendo es que tienes que actuar. Entonces, por eso es persuasivo mucho más que informativo, ¿ya? Para que fuese informativo, lo principal, me tienen que entregar, obviamente, la información, ¿ya? Teléfono, horario, a quién recurro, cómo recurro, pero ese no es el punto o no el objetivo de este afiche. Es solo convencernos de no quedarnos calladas, ¿ya? Entonces, por eso es persuasión. La cuarta pregunta, voy a poner los anteojos, aquí sale la vieja castellano, ¿eh? La cuarta pregunta, lo recogí de ustedes mismos. Dice, a su juicio, los elementos verbales y no verbales, los elementos no verbales son las imágenes presentes en este afiche, ¿logran llamar la atención del receptor? Fundamente.
Algunos se quedaron solo con los elementos verbales, es decir, con las palabras, y otros se quedaron solamente con las imágenes, con la cara del niñito. Pero la pregunta es si ambos elementos, tanto el texto escrito como la imagen del niño, llaman la atención, ¿ya? Entonces, ¿dónde estuvo el error de algunos? Que se quedaron con una parte del afiche y no con los dos, ¿ya? Dos respuestas que a mi juicio están muy completas. Uno puso, sí, solo mirar los ojos del pequeño podemos sentir el dolor, sufrimiento y la angustia, y la palabra actúa resalta sobre las demás. Debemos actuar ante el maltratador si no lo hacemos por nosotras, que nuestros hijos sean lo primordial. Ahí está bastante completa la respuesta, porque habla de los ojos del niño, habla del sufrimiento, del dolor, pero también habla del texto, de la palabra actúa, que se resalta por el tamaño, ¿no es cierto?, por el color, etc. Entonces, esta respuesta recogió los dos elementos. Hay otra persona que puso, sí, uno empatiza con el niño sufriendo con sus ojos grandes y el texto es grande y en rojo, lo que también es llamativo. El mensaje es claro y directo. Eso está súper simple, pero si se fijan, recoge los dos elementos, lo verbal y las imágenes, ¿ya? Entonces, por ahí va la idea de esa pregunta. Bien, esto es con respecto a la clase de hace 2 lunes atrás, cuando vimos la publicidad y la propaganda, cuando vimos el afiche. Profesora, disculpe, si pudieran poner su micrófono en silencio porque hay mucho ruido, no se logra entender muy bien cuando habla. Ya. Chiquillos, para los demás, eso. Se pueden poner los micrófonos en silencio. Pero, por favor, si quieren hablar, no, acuérdense del micrófono, pero interrúmpanme con toda confianza, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos y chiquillas? ¿Jóvenes todos aún? Hasta el momento por acá no. ¿No? Perfecto. ¿Seguimos avanzando? Ya. Ahora sí, entonces nos vamos a la clase 6. Esta es la del lunes pasado y esta fue bien, bien importante. Por eso yo les insistí en mitad de semana que los que no habían contestado, que contestaran, porque esto es un estilo prueba. Algunos me lo pusieron ahí. Algunos alegaron que fue muy larga, que está bien que reclamen, pero es más o menos el examen que ustedes se van a encontrar, ¿ya? El examen es un poco más largo. Es con papel, obviamente, no es en una pantalla, pero creo que hay que ir haciendo el ejercicio de leer varios textos a la vez, juntos, digamos. Pero más o menos cómo va a ser la prueba, en términos de que van a haber diferentes textos con preguntas de comprensión, de vocabulario, de opinión, donde hay que fundamentar, etc. Así que es importante ir haciendo ese ejercicio. Ahí el primer texto que aparecía es el de, no sé si se acuerdan, que la ONU declara un derecho humano, o sea, el Internet como un derecho humano. ¿Se acuerdan de ese texto? Decía, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró hoy el acceso a Internet como un derecho humano. Ahí, la única pregunta en general les fue bien. Voy a repasar rapidito, la palabra asequible lo cambiamos por accesible, preceptos son normas, sí. Y donde donde nos equivocamos más en cuál es la idea principal del texto. La idea principal tiene que ir como al hueso del texto, a la columna vertebral. Entonces, la alternativa correcta es que la ONU instauró el acceso a Internet como un derecho humano. Esa era la alternativa correcta. Algunos marcaron la otra alternativa que decía que esta mañana la ONU promulgó un nuevo derecho humano. Esa respuesta no está mala, pero está incompleta, porque dice un poco vago que hay un nuevo derecho humano, pero esta alternativa es mucho más precisa porque dice que este nuevo derecho humano es el acceso a Internet. Y además habla de la ONU, ¿ya? Que es el que instaura este derecho humano. Entonces, esta alternativa resume en el fondo los 3 elementos principales. ¿Quién lo hace?
la ONU, qué es lo que hace, que es instaurar el derecho humano, y cuál es ese derecho humano, el acceso a Internet, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan las alternativas, yo les sugiero lo siguiente. Primero, marcar o sacar las que no tienen nada que ver, porque siempre hay alternativas que no tienen relación con el texto o tienen muy poca relación. Entonces esas las eliminan. Pero generalmente hay dos que como que podrían ser. Entonces ahí vean cuál es la más completa o la más precisa la pregunta que me están haciendo. En este caso, a mi juicio, era tentadora la otra alternativa, la que dice que la ONU promulga un nuevo derecho humano, pero no es la correcta porque no dice cuál es ese nuevo derecho humano, ¿ya? Y es el acceso a Internet. Por eso es esa la alternativa correcta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Seguimos entonces. En el resto les fue bien. Del párrafo 4 se desprende que hay detalles que todavía es necesario afinar. Y en las preguntas de desarrollo también les fue bien, porque es importante que la población tenga acceso a Internet, les fue súper bien, no hay problema. Y si ustedes estaban de acuerdo o no con este nuevo derecho humano, que la gran mayoría puso que sí, estaba de acuerdo, ¿no es cierto?, que era necesario. Acuérdense que pueden decir que no están de acuerdo, lo importante es fundamental, ¿ya? Pero en esas les fue bien. Seguimos avanzando al texto número 2, que era una carta al director. Esta yo creo que es la que hablábamos antes, donde se hablaba de la obesidad. Bueno, yo le puse ahí el texto 2, carta al director, pero obviamente no tenía ese título. Ustedes tenían que descubrir que era una carta al director. Bueno, la primera, una de las preguntas, la de vocabulario, inciden, lo cambiamos por recaen, que significa influyen. Incide, recae o influye en los índices de obesidad, se refiere a lo mismo. La primera pregunta o la otra de vocabulario era imposición, que es obligación, no la puse porque la mayoría lo tuvo bueno. Nos vamos aquí a las preguntas de desarrollo. El texto es la opinión de un determinado sujeto. Ustedes se acuerdan, como es una carta al director que parte diciendo, señor director, y empieza a plantear el tema de la obesidad, y termina con el nombre y apellido, y dice de hecho que es nutricionista de la Universidad del Desarrollo. El texto no es la opinión del diario, como algunos marcaron por ahí, es justamente, ¿no es cierto?, una opinión de un determinado sujeto que tiene, como les digo, nombre y apellido y que de hecho es profesional en el tema, por eso pone el cargo, porque lo pasa a ser una autoridad del tema, ¿ya? No es cualquier lector, sino que es alguien que se dedica a eso, a ese campo. Entonces, es una opinión de alguien en particular. Y muy relacionado con eso, la pregunta siguiente, el texto corresponde a una carta al director. ¿Cómo lo reconozco como carta? Lo más fácil es el encabezado, señor director, ¿ya? Y siempre parten así las cartas al director, señor director, y empiezan a desarrollar un tema. Entonces, tiene cara, estructura de carta. Bueno, y es una carta al director, ¿ya? Recuerden que vimos las cartas al director porque son textos argumentativos, que es el gran tema de segundo ciclo, ¿ya? Y si se fijan, está relacionado una cosa con la otra. Como es una carta al director, es la opinión de una persona, no es la opinión del diario. Pregunta, ¿dónde aparece la opinión del diario? ¿En qué tipo de texto? ¿Quién apaga micrófono, prende el micrófono y contesta? Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde aparece la opinión del diario? ¿El editorial, profe? ¿La columna de opinión? Cristina parece que fue. Sí. Muy bien, Cristina. En el editorial, ¿ya? En el editorial aparece la opinión del diario. En las cartas al director aparece la opinión de una determinada persona que manda esta carta al diario, ¿ya? Y además vimos las columnas de opinión, que las columnas dice quién las escribió. Nosotros leímos una columna, ¿se acuerdan? Cero riesgo de Christian Balken.
escrita por Christian Barker. Ahí no es la opinión del diario, es la reflexión de una determinada persona, ¿ya? Entonces, la opinión del diario aparece en el editorial. Las cartas al director es la opinión de una determinada persona. Pregunta 5. ¿Cuál es el propósito? Principalmente reflexionar sobre el diseño de las políticas de salud. Eso es lo principal, porque algunos ponen informar sobre cifras de obesidad. La verdad es que, si no me equivoco, no da ni cifras de obesidad. Ah, no, sí da, pero muy pocas, ¿ya? No es que el objetivo no es hacer informar, la noticia es la que informa. Aquí hay un punto de vista, una reflexión, ¿ya? Personal, que además podríamos estar en desacuerdo nosotros con eso. Entonces, es una reflexión y no es una información propiamente tal, ¿ya? Cuando hablamos de propósito, dice la pregunta, de hecho, principalmente, o sea, ¿cuál es el objetivo medular de ese texto? No es informar, eso es la noticia, es en este caso reflexionar sobre las políticas de salud, ¿ya? Sobre el diseño de las políticas de salud. Bien, preguntas de ese texto, de las cartas al director. ¿No? ¿Están todas las respuestas claritas? ¿Sí? Ya, seguimos avanzando. Ya, texto número 3. Era el de Harry Potter. ¿Se acuerdan? Que había vendido cualquier cantidad y era cualquier cantidad de copias. La palabra mito, primero eran las palabras de vocabulario. La palabra mito lo reemplazamos por creencia. Acuérdense que siempre es en contexto. Ha derribado el mito de que los medios audiovisuales reemplazarán a los libros. Lo puedo cambiar porque ha derribado la creencia que los medios audiovisuales van a reemplazar a los libros, ¿ya? En este caso, mito se refiere a creencia, no a ficción, porque eso se refiere a un invento. Galardón lo cambiamos por premio. Lumbreras lo cambiamos por genios. Varios aquí se equivocaron varios porque me hablaron lumbreras como Borges. Algunos pusieron intelectuales o pusieron escritor, que de hecho Borges es un escritor y es un intelectual, pero la palabra lumbrera viene de luz, de que ilumina a los demás, ¿ya? Que es capaz de ilustrar o iluminar a los demás. Por lo tanto, lo cambiamos por genio, ¿ya? Una persona, un genio, es porque ilumina o ilustra a los demás, ¿ya? Entonces, a eso se refería con lumbreras. Cuando hablamos que no, que este cabro es una lumbrera, es porque ilumina al resto, porque llama la atención, porque ilustra. Y galardón, que no lo puse ahí porque varios lo tuvieron bueno, la mayoría lo cambiamos por premio. Pregunta, ya, ahí después nos vamos a las preguntas de vocabulario, de comprensión. Voy muy rápido, ¿no? ¿Estamos bien? No, vamos bien, profe. Vamos bien, ya, perfecto, vamos. Preguntas de comprensión. ¿Cuál es la tesis que ha sido refutada? No, para atrás, vea, por favor. Ahí, gracias. ¿Cuál es la tesis que ha sido refutada según el autor del texto? Que ha sido refutada significa que ha sido rechazada, que no es aceptada, ¿ya? ¿Y cuál es esa idea que ha sido refutada? Que los medios audiovisuales reemplazarán a los libros. Eso es, o sea, esa idea, según el autor del texto, no corre por la cantidad de niños que han leído los libros, por las filas que se han hecho para comprar, por el éxito de preventa, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, los medios audiovisuales, entiéndase televisión, cine, pantallas en general, no van a reemplazar a los libros, ¿ya? Eso es lo que postula el autor. Si yo me voy al texto, les puse ahí entre paréntesis, no sé si lo alcanzan a ver, donde aparece en el texto. Dice, la obra de J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter, ha derribado el mito de que los medios audiovisuales reemplazarán a los libros, ¿ya?
eso aparece al principio, es la segunda línea, creo, si no me equivoco, bien al principio. Entonces, ¿por qué les pongo a dónde va el texto? Porque el ejercicio que hay que hacer es leer el texto, leer la pregunta, vuelvo al texto, porque lo más probable es que yo no me acuerde o no sea suficiente una lectura. Entonces, vuelvo al texto y en un principio, en la segunda línea, aparece esto que Harry Potter ha derribado el mito de que los medios audiovisuales reemplazarán a los libros. ¿Ya? Siempre tengo que estar haciendo el ejercicio. Texto, pregunta, pregunta, texto. Vuelvo a la pregunta, vuelvo al texto. Y acuérdense que en el caso del examen, ustedes va a ser con papel, por lo tanto pueden subrayar o pueden marcar, ¿ya? Así que eso va a ser un poco más fácil. Ahora sí, seguimos avanzando a la lámina siguiente. Vea, si me cambias la lámina. La siguiente pregunta dice, la Bea se nos quedan los laureles. Vea, cambia, ahí sí, perdón. ¿Cuál es la tesis o idea? Yo les puse entre paréntesis ahí la palabra idea, pero acuérdense que tesis es una idea. Y cuando hablamos de tesis, estamos hablando de un texto argumentativo, ¿ya? Todos los textos argumentativos defienden una idea, postulan algo, ¿ya? Eso se llama tesis. Bueno, ¿cuál es la tesis de este texto? Que la autora Rowling logró que los niños volvieran a leer. Y eso aparece en el tercer párrafo, comillas, cita, dice Rowling debe ser reconocida como la escritora que logró que los niños volvieran a leer. Así que esa es la alternativa correcta. Eso es lo que postula el autor. La opinión de Isabel Allende es mencionada por el autor a propósito de, la alternativa correcta era la gran cantidad de copias que ha vendido J.K. Rowling, ¿ya? Y en el segundo párrafo dice, esa era fácil, chiquillos, así que esa no nos deberíamos haber equivocado. En el segundo párrafo dice, Rowling ha vendido más de 250 millones de copias de las aventuras del niño mago. Solo por eso, según Isabel Allende, Rowling debería recibir el galardón que sueñan todos los escritores, ¿ya? Si aparece la palabra Isabel Allende, vuelvo al texto, busco donde aparece Isabel Allende y leo, ¿no es cierto?, ese texto, ese párrafo, y ahí me doy cuenta que la nombran por la cantidad de libros que ha vendido, por la cantidad de copias que ha vendido, ¿ya? Esa era la alternativa correcta. Bien, entonces Rowling logró que los niños volvieran a leer y por qué, ¿no es cierto?, ha vendido tanto la cantidad de copias por lo de Isabel Allende. Y en general, después había una pregunta de por qué es necesario fomentar la lectura, y en general hubo respuestas muy buenas, claras, fundamentadas, completas. Así que ahí ningún problema. Dudas de este texto, de esta guía. De mi parte, ninguna, profe. ¿No? Perfecto. No, a mí igual estamos claros, profesora. De mi parte igual claro, profe. Tampoco tengo dudas, está claro. No hay duda, perfecto. Lo que quiero que tengan claro es la metodología, porque el texto obviamente siempre va a cambiar. Siempre van a ser diferentes textos, ¿ya? Pero la metodología tiene que ser siempre la misma. Leer el texto entero. Leo las preguntas. No puedo contestar al tiro. No se hagan o sea, no crean que con una lectura basta. Vuelvo al texto, ¿ya? Y ahí busco la respuesta. Es una lectura más rápida o más localizada para encontrar la respuesta. Por eso les digo, si preguntan por Isabel Allende, vuelvo al texto donde mencionan a Isabel Allende y ahí me voy a dar cuenta que es por la cantidad de copias que ha vendido, ¿ya? Y ahí veo cuál es la alternativa correcta. Recuerden que hay alternativas que uno las puede desechar rápidamente porque tiene claro que no tienen relación con la pregunta o no tienen relación con el texto. Pero generalmente hay dos que es como parecidas, podrían ser, como que me hacen dudar.
Y ahí tengo que ver cuál es la que es más precisa o más completa o más clara según lo que me están preguntando. Obviamente siempre hay una alternativa correcta, ¿ya? Eso yo creo que está claro. Así que eso es. Bueno, la siguiente lámina, les doy las gracias nuevamente por su buen trabajo, por haber enviado todas las guías. Los sigo invitando a eso, no se queden atrás. Y no sé si se acuerdan, algunos se integraron después, pero la primera cápsula que yo les mandé, que era en el verano, de hecho, me acuerdo que estaba con polera, yo les decía que es muy importante ser constante. Entonces los felicito por ser constante, pero los que se queden atrás, súbanse rapidito a este tren, no se queden atrás, porque, bueno, yo les dije esa otra vez también, este es mi sexto o séptimo año en Crece Chile, y me ha quedado claro que hay una estrecha relación entre la asistencia a clase, que en este caso es mandar los formularios, ¿no es cierto?, y el éxito en el examen. O sea, esa relación es súper estrecha. El que se pierde, el que desaparece, el que deja de trabajar, es más probable que no logre un éxito. Y mi compromiso es que ustedes aprueben lenguaje en la primera oportunidad. Es la primera piedra que quiero que se saquen de la mochila, que después queden con una mochila más liviana. Esa es la idea. Algunos hablaron al principio que les costaba más matemática, a veces ciencia también les hace un poco ruido. La idea es que el lenguaje lo saquemos rápido para que ustedes puedan seguir trabajando con los que tengan un poco más de dificultad, ¿ya? Pero se puede hacer. También mi compromiso es a seguir con la segunda o tercera instancia. En la medida que ustedes, ¿no es cierto?, sean comprometidos, mi compromiso también es total. Me acuerdo un año que una alumna se quedó hasta la tercera oportunidad y hasta la tercera oportunidad estuvimos trabajando juntas hasta que lo aprobó. Así que si hay un compromiso, yo aquí estoy, ¿ya? Si hay respuesta, aquí estoy. Profesora, ahí tengo una pregunta. Pregúnteme, Eugenia. Si yo paso lenguaje cuando ya en agosto, cuando ya tengamos los exámenes, ¿yo después sigo en la clase hasta fin de año o no, o ya no tengo que mandar guías ni nada? No, si aprueba el lenguaje, nos despedimos. Porque la idea es que, o sea, si quiere seguir, fantástico. Pero la idea es que dediquen el tiempo a los ramos que reprobaron. A menos que haya aprobado todo, que también. Exacto, y si yo lo apruebo todo, o sea, ya me despido, o sea, sería fantástico. Puede seguir trabajando con nosotros, no hay problema. Perfecto. Pero la idea en general es, la idea en general es que uno le dedique el tiempo a los exámenes que reprobó. Por eso yo hablo de que saca la piedra de la mochila y la mochila empieza a ser más liviana. Muchas gracias, tenía esa duda. Gracias. Ni un problema. ¿Algún otro comentario o duda o pregunta de los exámenes? ¿No? El examen de lenguaje es más o menos como esta última guía. Profe, Cristina. Una consulta, ¿el examen va a ser con más desarrollo que alternativa o en cantidad lo mismo? No, es más alternativa que desarrollo. No me acuerdo en este minuto el porcentaje de cada uno, pero me atrevería a decir que es 60% de alternativa y 40% de desarrollo, más o menos. Ya. Son más alternativas que desarrollo, pero en segundo ciclo, son más preguntas de desarrollo que en primer ciclo. ¿Ya? Entonces conviene de todas maneras sacar el primer ciclo del ramo de lenguaje. Que siempre conviene. Sí, pues. Sí. Pero bueno, si estamos aquí en segundo ciclo, a lo que voy es que es un grado de dificultad mayor que en el primer ciclo. Claro. Porque los textos son a veces un poco más complejos, pero además porque hay más preguntas de desarrollo que en el primer ciclo. ¿Ya? Pero gracias. siguen siendo más las de alternativas.
Ahora, a propósito de esa pregunta, que le agradezco, Cristina, algunos por ahí no contestan las preguntas de desarrollo, las dejan en blanco. No hagan eso, tienen que contestar, porque son las que más cuestan. Yo les decía la otra vez, hay que soltar el lápiz, hay que soltar la mano. Entonces, no dejen las preguntas de desarrollo sin contestar. Háganlo. Bueno, y las preguntas de alternativa, obviamente no las dejen de contestar, porque eso es un punto, y si no se arriesgan a pensar cuál es posiblemente la alternativa correcta. Pero no contestar es obviamente 0 puntos. Entonces no se arriesguen a eso. ¿Ya? Siempre los invito a contestar. Bien, los quiero invitar a ver la última lámina. ¿Ven bien las láminas, chiquillos? ¿Se ven bien? ¿Sí? Ya. Sí. Sí, se declara. Se ve bien, ya, qué bueno. Es que a mí me gustó mucho esta escalerita. Y si ustedes se fijan, el primer escalón es no lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, cómo hacerlo, trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré. ¿Y por qué me gustó mucho esta escalerita? Porque a lo mejor estoy equivocada, pero creo que ustedes ya están en el trataré de hacerlo o en el puedo hacerlo. Fíjense todos los escalones que ya superaron. Ya se sacaron la idea que no lo pueden hacer, ya tienen claro que quieren hacerlo, ya saben cómo hacerlo, porque por algo se matricularon, ¿no es cierto?, en Crece Chile, así que ya saben cómo se puede hacer. Y estamos en el trataré de hacerlo y en la convicción de puedo hacerlo, y ojalá en lo haré, porque lo están haciendo. ¿Por qué les muestro esto? ¿Y por qué me gustó tanto esta imagen? Profe, Déjame terminar al tiro una idea, y al tiro les paso la palabra. ¿Por qué me gustó tanto? Porque creo que ustedes ya hicieron lo más difícil. Y lo más difícil es decidir que lo quieren hacer. Eso es lo más difícil. Si ustedes creen que los problemas de matemática que están resolviendo ahora es lo más difícil, están equivocados. Ya, fíjense todos los escalones que superaron. Superaron muchos escalones. Y eso era lo más difícil. Una ecuación más, una ecuación menos, o un texto un poco más complejo o menos complejo, no es lo más difícil. Lo más difícil fue tomar la decisión. Y eso ya lo hicieron y ya están caminando. Entonces, ojalá que tengan clara esa convicción y que tengan claro que se puede, porque ya lo están haciendo, y sí se puede. Y yo he sido testigo todos estos años de ver la felicidad de que se puede, y esa convicción, ¿no es cierto?, de que me propuse algo y lo logré. A lo mejor hay días que bajan un poquitito de escalón, pero es una cosa momentánea, es un día. Es porque quizá el día fue más duro, más pesado, tuvieron problemas, pero vuelvan a esta imagen y fíjense todos los escalones que ya superaron. Eso, no sé, alguien quería hablar, no sé si eras Iván, que ahí me perdí. ¿No? sí, bueno, Iván, cuéntame. yo estoy en la parte de si se puede, porque bueno, que lo hemos visto con varios de las compañeras, y yo antes no pensaba en lo que iba a pasar, no pensaba que iba a pasar primero y segundo. Ya estoy en tercero y cuarto, o sea, sí lo pude, sí se puede. Más de algunos nosotros hemos estado disculpe la palabra, pero chucha, sí nos cuesta salir, cuesta dar el pasito adelante, cuesta hacer una escala, pero yo estoy en tercero y cuarto. Mírense ustedes, todos los que estamos aquí estamos en tercero y cuarto, en un nivel ya que no pensamos en el momento, que el trabajo, que los hijos, que el problema en la familia, que el ABC motivo, pero estamos en tercero y cuarto. Yo estoy en la escala del sí se puede. Gracias, y tengo una pareja que me apoya full, o sea, no me puedo quejar de todo lo que tengo en ganancias, sabiendo que en esos años no lo hice, ahora sí lo tengo presente. Muy bien, Iván, qué bonito tu testimonio. Muy Gracias, bien. profe. Muy importante. ¿Alguien más? Una consulta, profe. Nicolás. ¿Cada cuánto tiempo vamos a tener tutorías? ¿O Son cuando 3, se termine el ciclo?
No, son 3 semanas de formularios, Nicolás, y 1 semana tutoría. ¿Ah? O sea, Muchas después gracias. son 3 y 1, así. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que quisiera comentar para ir cerrando? Acuérdense la escalerita, de verdad. Ya vieron muchos escalones. Ya vieron los escalones más importantes y los más difíciles de dar. Ahora, piensen cuando los niños aprenden a caminar. Los primeros pasos son los difíciles, después es cosa de largarse. Así que no los gane un ejercicio de matemática, que no los gane un texto, que no los gane la célula. Ustedes son mucho más que eso. Hay un apoyo grande de sus familias, un apoyo grande de todos los profesores de Crece Chile, del equipo EVA, de Beatriz, de Isaac, de todos los que somos parte de Crece Chile. De verdad ustedes saben que pueden contar con nosotros. Así que si en algún momento no se atreven o no quieren hablar por el grupo, saben que también me pueden hablar directamente, no hay ningún problema, aquí estoy. Y para mí es muy importante que ustedes vayan también retroalimentándome qué les cuesta, qué es más difícil, que escriban en ese espacio del formulario que dice, ¿no es cierto?, cómo van, si tienen dudas, comentarios, todos esos escritos a mí me ayudan mucho para ver cómo vamos. Esto de hacer clase así para nosotros es nuevo, así que, bueno, para ustedes también, pero necesitamos retroalimentación, así como yo los retroalimento de la guía, ustedes también retroalimentenme de las clases, ¿ya? Bien, ha sido un gusto. No sé si alguien quiere agregar algo más, porque yo me lo he hablado todo. Profesora, no, yo solamente agradecer, me han ayudado mucho las guías. Yo no sé, pero yo creo que le voy a hablar por privado para ver si le debo algunas, porque sé también que a medida que uno entrega las guías también se va poniendo como al día en la asistencia, por lo que tengo entendido. Sí, sí. Yo entré como en la segunda semana, no estoy tan segura si fue la segunda o tercera, así que me enviaron igual unas guías, así que no sé, profesora, si estoy al día con usted con todas las guías, así que también le voy a hablar, yo creo, a su personal, Ya, a su WhatsApp. perfecto. Y yo reviso ¿Ya? si están hechos todos los formularios. Sí, por favor, profesora. Eso sería todo y mil gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Todo clarito? Sí. ¿Sí? Me gusta ese ánimo. Sí, profe, todo Sí, clarito, profe, gracias. claro. Que no se note la hora del día. Muchas gracias. Un abrazo grande, que les vaya muy bien. Chao, Gracias. profe, cuídese. Chao. Linda Muchas semana. gracias, Esta profe. semana nos Chao. veremos. Un Profe, que abrazo. descanse. Chao, Nos chao. vemos en la otra clase, chiquillos. Chao. Nos Cuídate. vemos Cuídate. en historia. Historia. Chao. Que tenga buenas noches, hasta luego.